Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la Clínica Dental NACLINIC Odontología Especializada. Recuerda que NACLINIC se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NACLINIC Odontología Especializada. Buenos días, Giancarlo. Buenos días, doctor. Giancarlo de la Paz, para que la gente entienda. Que está siempre con nosotros todos los miércoles, el último miércoles de cada mes. Giancarlo, hoy vamos a tener un tema que es muy frecuente, y principalmente en la niñez y la adolescencia, pero también en los adultos, ¿verdad? Así es. Que es amigdalitis aguda y amigdalectomía, ¿verdad? Lo relativo a la cirugía de las amígdalas. De las amígdalas. Entonces, para que la gente se vaya nutriendo en educación y orientación en salud, que este programa, esa es la temática del programa, que es desde esta emisora, Empresa Radiofónica, gracias al ingeniero Roberto Lama y a nuestro queridísimo amigo Lino John, como director de esta emisora, de esta planta de emisora, ¿verdad que sí? Y canales, porque nos estamos viendo a través de YouTube. Orientar a la población y a la provincia, a la región Enriquillo, al país y al mundo acerca de lo que es salud, ¿verdad? Y cómo cuidarnos. Entonces, y orientarnos también, para que muchas veces no vayan al médico equivocado. Exacto. Porque aquí le orientamos y le decimos, espérate, no por todo tengo que ir a un cardiólogo, no por todo tengo que ir a un otorrino, sino que desde esta plataforma vamos orientando al paciente dónde debe ir primero o por dónde debe entrar. Entonces, Giancarlo, hablemos entonces para que la gente entienda qué es una amigdalitis aguda, porque también hay amigdalitis crónica, pero hoy vamos a hablar de amigdalitis aguda. Vamos a incluir también un poquito del término de amigdalitis crónica. Bueno, primero que todo, reiterar nueva vez los buenos días a la audiencia, a la televidencia también, ya que estamos por imágenes. Darle las gracias a este equipo que me ha abierto las puertas para que el último miércoles de cada mes pueda venir aquí y, digamos, ilustrar un poco a la gente, ¿no?, sobre aspectos relativos a mi especialidad. El día de hoy, como bien usted mencionó, doctor, el tema fundamental es amigdalitis. Nos vamos a enfocar en amigdalitis aguda, vamos a tocar un poco la crónica y vamos a hablar lo relativo a la cirugía de este órgano, que es la amigdalectomía. Pero más que quizás enfocarnos en los aspectos técnicos científicos de esta entidad, yo quiero también orientar respecto a ciertos mitos y tabúes que tiene la población respecto a la cirugía de amígdalas, si se debe operar, si no se debe operar, cuándo hay que operarla, cuál es la importancia que tiene este órgano para el cuerpo humano, sobre todo en la niñez, porque los padres entran en terror cuando le decimos, no, mire, su niño debe ser operado, pero es que entonces ese órgano tiene una función, si se lo quito, ¿qué va a pasar? Esa es la idea de hoy, que la gente entienda que cuando se decide operar a un paciente de amígdalas es porque los beneficios de esa cirugía superan por mucho los riesgos que conlleva quedarse con ese órgano y no quitarlo o extirparlo en este caso. Bien, primero empezar enfocándonos en qué son las amígdalas palatinas. Nosotros tenemos una zona que se llama faringe. La faringe es un órgano que guarda relación tanto con la vía respiratoria como con el sistema digestivo, porque es común a ambas partes. Este órgano faringe tiene una serie de elementos que pertenecen al sistema linfoideo del cuerpo. Sistema linfoideo o linfoide que tiene un aspecto determinante con el tema de la defensa. Pero es que hay mucho tejido linfoideo regado, literalmente regado, en lo que es la faringe, y en ciertos puntos este tejido se va a condensar, se va a unir, a conglomerar y va a formar órganos específicos. Uno de esos órganos son las amígdalas palatinas. Pero ¿por qué hago esta aclaración? Para que la gente entienda de entrada que ellas no están solas. En la faringe
para encargarse de la defensa. O sea, hay otra cantidad de tejido linfoideo en dicha zona que también va a ayudar a la defensa del cuerpo. Por ejemplo, las famosas adenoides o amígdalas faríngeas son parte de este gran tejido linfoideo que está en la faringe, que en este caso tiene un papel preponderante en los más chiquititos. Tenemos las amígdalas linguales, que son otras que están detrás y debajo de la lengua. Tenemos las amígdalas tubáricas, que son otras que están en la entrada de la comunicación de la nasofaringe con el oído. En lo más pequeñito tenemos las famosas amígdalas laríngeas. Tenemos algo que se llama folículos de la pared posterior y algo que se llama cordones laterales faringeos. Estos nombres parecen ser muy rebuscados, pero lo que quiero dar a entender es que las amígdalas palatinas, que son las más llamativas, las que siempre vemos, no están solas en la faringe. Y que muchas veces cuando la quitamos, la función que ellas cumplen va a ser asumida o reasumida por el resto de tejido linfoideo que va a quedar en la zona. Funciones de estas amígdalas palatinas son varias, pero la podemos resumir. Primero, tienen una función de defensa. Defensa tanto local como sistémica. ¿Qué significa local? Que ellas en sí van a defender al cuerpo de los agentes patógenos que puedan entrar por la vía respiratoria o por la boca, por la localización que ésta tiene. O sea, ahí mismo ya están defendiéndonos. Pero también en ellas se producen linfocitos T, que son elementos de defensa que nos van a defender de infecciones sistémicas. Es decir, que ellas colaboran con la defensa tanto local como la defensa regional. Ahora bien, esa función, vuelvo a aclarar, no es específicamente de ellas. Todos los demás tejidos que yo he mencionado, que pertenecen al famoso anillo linfático faríngeo, también tienen esta defensa en mayor o menor medida, y cuando quitamos las amígdalas palatinas, bueno, pues ellos van a asumir esa función. ¿Qué es la amigdalitis aguda? Bueno, como su nombre lo indica, no es más que la infección de las amígdalas palatinas. Claro, cuando decimos amigdalitis aguda, uno puede tener también una amigdalitis de las adenoides. En teoría son unas amígdalas también, pero se ha, digamos, consensuado que cuando decimos amigdalitis ya nos referimos a las amígdalas palatinas. Esta infección puede ser viral o bacteriana. En este caso nos vamos a enfocar en la infección de origen bacteriana, que es la más frecuente de cara a llevar a un proceso de cirugía. Si bien las amigdalitis virales son las más frecuentes en cuanto a cantidad, suelen ser autolimitadas, el paciente resuelve bien, es más frecuente en los más pequeños y bueno, no son causa de establecer un daño crónico en las amígdalas para luego derivar en una cirugía. Mientras que la amigdalitis bacteriana, esta sí va a repercutir, y ahora vamos a ver por qué, en la integridad del organismo, de cara, o sea, de forma tal que cuando son infecciones repetidas puede ser necesario o debe ser necesario la extirpación de este órgano. Esta amigdalitis aguda está producida por una bacteria, la fundamental, que se llama Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Ese es un nombre muy conocido, o Streptococcus pyogenes. Este señorito, él vive realmente en la faringe, o sea, forma parte de la flora normal de la faringe, incluso también está en la piel. Y en determinadas condiciones de disminución de la inmunidad, de exposición al frío, de procesos alérgicos, son factores desencadenantes que pueden hacer que prolifere e infecte este órgano. La literatura dice que a uno le toca 1 o 2 amigdalitis al año. Dicen algunos libros, sobre todo los más pequeños. Eso se puede discutir. Realmente, si se toman las medidas adecuadas, esto no debe ser de esa manera. Pero bueno, esta infección aguda de las amígdalas producida por estas bacterias va a producir una serie de síntomas. Que hay síntomas cardinales que es importante conocer. Un dolor de garganta no es sinónimo de amigdalitis. Digo esto porque... Carlos, antes de entrar a la sintomatología, tú mencionabas infección por virus y bacterias, correcto. ¿Puede aparecer una amigdalitis por hongo? Claro, puede ser una amigdalitis por hongo, una amigdalitis por enfermedades directamente relacionadas con infecciones de transmisión sexual. Todos los gérmenes pueden ocasionar una infección de las amígdalas. Pero las más frecuentes son bacterias y virus. Y virus, correcto. En este caso nos estamos enfocando en la bacteriana porque es la que realmente nos lleva al proceso quirúrgico, que es lo que, digamos, el meollo del asunto de hoy. Entonces, ¿cuáles son los síntomas fundamentales o cardinales de esta amigdalitis aguda bacteriana? Primero, dolor de garganta que se intensifica al tragar, se puede incluso reflejar en el oído, en uno o en los dos oídos. Fiebre, importante aquí, fiebre elevada, o sea, la amigdalitis aguda da una fiebre bestial. Estamos hablando de 38,5, 39, incluso 40, 41 grados. Exudado faríngeo, es lo que la
la población conoce como placas. O sea, que cuando abrimos la boca al paciente, que miramos las amígdalas, vemos una especie de secreción blanquecina o amarillenta pegada a las amígdalas. Que la gente dice, no, tengo placas, no tengo placas. Bueno, eso se conoce como exudado faríngeo. Al leucograma, que es una de las pruebas que se realizan, la presencia de leucocitosis, o sea, aumento de los glóbulos blancos, asociado a neutrófilos, que son los elementos de esta prueba que nos indican que la infección es bacteriana. Y, importante, presencia de adenopatías o ganglios en la región del cuello. Estos 5 aspectos que yo he mencionado son los fundamentales a la hora de hacer el diagnóstico positivo de una amigdalitis aguda, de probable etiología bacteriana. Repito, dolor, se intensifica al tragar y puede manifestarse en el oído. ¿Y la hipertrofia? Sí, la hipertrofia viene parte del concepto de inflamación. Cuando un órgano se inflama, se pone grande, se pone rojo, se pone caliente. Pero fíjese que no mencioné hipertrofia sola porque suele suceder que el paciente llega al cuerpo de guardia, a la emergencia, con un dolor de garganta que puede ser una gripecita, porque la gripe da dolor de garganta. El médico le examina, ve las amígdalas de este tamaño. Ah, no, tiene una amigdalitis, penicilina contigo. No. Si no hay exudado, si no hay fiebre, si no hay adenopatía, si el leucograma no está movido, no hay amigdalitis y por lo tanto no lleva una penicilina de entrada o una citromicina de entrada. ¿Y el enrojecimiento de la amígdala? El enrojecimiento sí, pero el enrojecimiento solo, sin los demás elementos, puede ser una amigdalitis viral. O sea, no de entrada tengo que ponerte una penicilina porque tengas un discreto dolor de garganta con enrojecimiento. Hay un mal manejo ahí. Sí, realmente. Te digo porque yo he recibido pacientes que llegan con dolor de garganta y cuando uno les revisa solamente vemos enrojecimiento, nada más. Sin fiebre, sin exudado. El leucograma quizás no movido, no hay adenopatías en el cuello. ¿Qué recomendamos o quizás fiebre en una ocasión, que puede ser por un proceso viral. Lo que le digo. Por ahí avecinándose. Y en ese caso, tratamiento sintomático, hidratación, su paracetamol y lo evaluamos. Pero de entrada muchas veces desde que está el dolor de garganta y hay un discreto enrojecimiento, ya queremos poner tratamiento antibiótico. Sí. Giancarlo, una pregunta. Dígame. Que me hacen vía WhatsApp. Que si las enfermedades de reflujo pueden afectar las amígdalas. Sí, por supuesto. De hecho, dentro de las múltiples causas de amigdalitis está la asociada al reflujo gastroesófago-faríngeo, así se llama, reflujo gastroesófago-faríngeo, porque esa zona no está adaptada a la acidez. Entonces, cualquier cosa que suba va a producir, en este caso, una inflamación producto de una quemadura química que después se puede traducir en una amigdalitis. Importante para lo que está hablando con el doctor Teodoro. O sea, puede haber una faringitis. Acuérdese que por eso empecé hablando de la faringe. La faringe se puede inflamar sin que necesariamente las amígdalas como tal se inflamen o que las adenoides en lo más pequeño se inflamen. Y eso puede dar sensación de molestia, de areneo, de dolor y un discreto enrojecimiento. Pero para hablar de amigdalitis aguda con toda la de la ley y decirte a ti, mira, te enfermaste 3 veces al año, con estas características te debes operar, se deben cumplir los criterios que yo estoy mencionando. Por eso reitero, el objetivo es ver cuándo realmente... Dolor de garganta. O sea, dolor. Con dificultad para deglutir o tragar. Exactamente. Dolor. O sea, hay dolor al tragar que se puede rayar incluso a los oídos. Pero ese dolor se acompaña de fiebre elevada. Fiebre elevada. No es una fiebrecita y que tuvo 37.5. No, fiebre de verdad. Incluso 40, 41 grados. Exudado faríngeo, clave. O sea, tienen que estar ahí el exudado, las famosas placas o plaquetas, como le dice la gente para que me entienda. Presencia de adenopatías, casi siempre son unos ganglios que aparecen en esta región que se llama región tonsilar, es decir, debajo del ángulo de la mandíbula. Y si le hacemos un hemograma... Se sientan la bolita. Exactamente, que son dolorosas. Bolitas por ahí, como granito de habichuela. Y son dolorosas, adenopatías dolorosas. Y si tenemos la posibilidad de hacerle un hemograma, que sería el quinto elemento, vamos a ver que muestra que la infección es bacteriana. O sea, los médicos conocen que es leucocitosis. Los glóbulos blancos, leucocitos y neutrófilos, exactamente. Y los neutrófilos. Si no hay una bacteriana. Exactamente. Si no tenemos cómo hacer el leucograma, ya con los 4 elementos que hemos mencionado, que están establecidos así bien especificados en la literatura, decimos, si usted tiene una amigdalitis aguda bacteriana, y bueno, si hay que poner tratamiento antibiótico con toda la de la ley. Giancarlo, para que muchos radio escucha, quizá algunos tengan la curiosidad y pregunten, ¿qué se debe hacer en un paciente o un paciente que con frecuencia le da amigdalitis y llega con todas esas características? Para allá vamos. Entonces, paciente que se enferme 7 o más veces en un solo año, con las características que yo he hablado,
tiene un criterio absoluto de amigdalectomía. O sea, ese paciente que se enfermó 7 veces en un año con lo que yo estoy diciendo, no es que un día me dolió la garganta, porque ese es el mito, el principal mito. Dolor de garganta solo no es sinónimo de amigdalitis. Primer mito que tenemos que hoy desmontar. Ya, Carlos, se puede tratar, por ejemplo, con esa característica. Sabemos que una infección bacteriana, antibiótico de lesión, ya la sabemos. ¿Se le debe hacer cultivo previo? ¿O se puede manejar clínicamente? Eso va a depender. Por ejemplo, yo soy un médico que indica muy pocos cultivos, ni de oído, ni de garganta, ni de nada. Porque ya conocemos la flora que habita ahí. Ahora, usted tiene un paciente que usted le pone tratamiento, ve que no resuelve, usted sospecha que hay una bacteria diferente, usted ahí le puede hacer su cultivo. Pero de entrada, una amigdalitis con clínica, yo entiendo que no. Pero hay otros médicos que pueden decir, sí, hay que hacer cultivo para saber el género epidemiológico, qué sé yo. Se le entiende y se le respeta. Eso va a depender de cada quien. Es el estreptococo beta. Exactamente, exactamente. Sí, sería perder un tiempo valioso, porque acuérdese que la efectividad de un cultivo depende de la toma de muestra sin previo antibiótico. Porque si usted manda antibiótico y manda un cultivo, no está en nada. Ahora, se manejó con antibiótico, la amigdalitis sigue. Sí, claro. Sí, sabes que en nuestro país tienen por cultura. Eso es criterio de un cultivo. Sí. Si no resolvió. Sí, claro. Y en si otro no país con el está la cultura de la automedicación, pero eso lo vamos a continuar cuando retornemos de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio en Palma 90.7. A los amigos oyentes que nos escuchan cada día, de lunes a viernes, pueden llamar al doctor Giancarlo de la Paz acerca de este tema hoy, de la amigdalitis, y los padres, las madres y público en general, que llamen al 809-524-4907. 809-524-4907. Pueden hacer su pregunta al doctor para que se orienten más acerca de su niño o un familiar que tengan cerca que sufra de esta enfermedad, como es la amigdalitis tan frecuente en nuestra población. Giancarlo, entonces hablamos de los criterios, ¿verdad? Correcto, los criterios quirúrgicos. Mencionaba 7 o más episodios al año, durante un año. Ahora, paciente que se enferme 5 o más veces al año durante 2 años seguidos, o paciente que se enferme 3 o más veces al año durante 3 años seguidos. Enfermarse con los síntomas que ya mencionamos. Este paciente va a cumplir criterios absolutos para cirugía de amígdala, o sea, para amigdalectomía. Hay otros criterios absolutos, como lo puede ser, por ejemplo, la existencia de un absceso periamigdalino, que es una complicación de una amigdalitis, pero esa no es para que sepa lo que un absceso es un ácido en las amígdalas. Exactamente. Cuando el paciente, por ejemplo, que hace este evento, no es tan frecuente, pero se ven y son es un drama en la emergencia. Es un drama. Verlo. Por ejemplo, el paciente que hace este evento es candidato luego de una amigdalectomía, o sea, después, por supuesto, que pase el proceso. Pero bueno, estamos en este caso hablando de la frecuencia de la enfermedad. Ahora bien, esta bacteria, Streptococcus beta hemolítico del grupo A, este señorito, el cuerpo, para defenderse de él, produce un anticuerpo. Ese anticuerpo se llama ASO, antiestreptolicina O, o también TASO, título de antiestreptolicina O. Este ASO, vuelvo y reitero, es lo que el cuerpo produce en su afán de defenderse de este señor, o sea, del Tenemos una llamada. Buenos días, ¿quién nos llama? Político del grupo A. Carlos. Buen día. Buenos días. Le habla Marilyn, del sector 30 de mayo. Buen día, Marilyn, cuéntanos. Una pregunta al doctor. Las amígdalas hipertróficas, ¿es normal eso o hay que hacer procedimiento? Porque hablaron un poquito, pero no escuché ahorita cuando hablaron de ese tipo de amígdalas. A veces el doctor puede abundar un poco ahí, si hay que operar o si es normal. Si no hace crisis, es normal que se queden así. Ok, gracias. Sí. Ella se refiere cuando la amígdala se mantiene hipertrofiada, ya sea por una causa desconocida, que sí hay que operarla, pero hay que ver cuál fue el proceso que cursó anteriormente. Sí, pero a ver, esa pregunta abre una gran sábana de respuesta. Sí. Pero grande. Sí. Primero, puede existir una persona que tenga las amígdalas grandes o hipertróficas de manera constitucional. Es decir, que sus amígdalas sean grandes, punto. Sin que se enfermen con frecuencia, sin que le dificulten tragar, sin que le provoquen una obstrucción a la vía aérea, lo que se conocería como apnea obstructiva de sueño. En ese caso, ese paciente, nada, normal, se le explica que eso es normal, que la tiene un poco grande, pero no a un tamaño tal que cree problemas. Ahora, unas amígdalas hipertróficas que además se enfermen con frecuencia, creen problemas para deglutir,
creen problemas para respirar, lo que se conoce como apnea obstructiva de sueño, acumulen en su interior algo que se llama tonsilolitos. Todas las amígdalas tienen unos hoyitos que se llaman criptas. Estas criptas acumulan restos de material, de los alimentos, la descamación del epitelio. Que a veces lo quieren confundir con el exudado. Con el exudado. Exactamente. Entonces, estas amígdalas grandes muchas veces suelen tener esta complicación y dar problema de aliento. Entonces, en estos casos sí se debería operar. ¿Otra llamada? Sí, un momentito. Buenos días. ¿Quién nos llama? Buen día. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días. Le llamo del exterior. Ok, cuéntenos. ¿De qué parte del exterior? De los Estados Unidos. Cuéntenos, díganos su pregunta o inquietud. Sí, mi pregunta es, ¿la tiroides y la amigdalitis son diferentes o es lo mismo? No, son totalmente diferentes. Son dos órganos totalmente diferentes. Entonces, doctor, para terminar la idea de la pregunta anterior, amígdalas hipertróficas de forma constitucional, o sea, que sean grandes de toda la vida, pero no un tamaño tal que dificulten la deglución o la respiración y que no se enfermen, no se tienen que operar. Ahora, amígdalas grandes que se enfermen con frecuencia, que provoquen problemas para tragar, que provoquen problemas para respirar, sí se debe valorar la opción de la cirugía. Otra cosa, las amígdalas tienen un tamaño base. Cuando digo constitucional me refiero a ese tamaño base. Eso no significa que cuando usted no tiene una amigdalitis, las amígdalas crecen un poco más. No es lo mismo hipertrofia que inflamación. O sea, hipertrofia puede ser que estén grandes, constitucional y punto. Inflamación es que además de que se ponen grandes, duelen, se ponen rojas, hay fiebre, hay exudado y todo lo demás. Espero que le hayamos podido responder a la oyente. Entonces, estamos hablando del azo. Ese azo que el cuerpo, repito, lo produce para defenderse de la infección por el estreptococo, él reconoce a veces como que se confunde porque el tejido de las articulaciones, de los riñones, del endocardio, o sea, la válvula cardíaca, es muy parecido a lo que él debe atacar. Y entonces puede producir algo que se llama enfermedad reumática o fiebre reumática. Es decir, que él puede atacar los propios tejidos del cuerpo, sobre todo articulaciones, huesos, riñones y válvulas cardíacas. Y produce lo que se llama complicaciones a distancia por amigdalitis post-estreptocócica. Es decir, me enfermo de la amigdalitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el cuerpo produce el azo y ese azo posteriormente, el azo es un anticuerpo, puede también afectar órganos del propio cuerpo a distancia, porque los tejidos son similares. Que estos órganos diana van a ser el riñón, las articulaciones, los huesos y el corazón. Dos mitos. Primero, el azo elevado no es sinónimo de amigdalitis. Ya dijimos que el cuerpo lo produce para defenderse de la infección, pero una vez que el cuerpo lo produce, esto puede quedarse en sangre por un tiempo, sin que necesariamente signifique que el paciente siga enfermo toda la vida. Por eso, un paciente que tiene un discreto dolor de garganta, el médico, a veces ni el médico, el mismo paciente ya se lo hace. Se hace el azo y el azo está alto, tienes una amigdalitis. Tampoco es así. Otro mito que necesito que hoy se caiga. El azo no es diagnóstico de amigdalitis. Ahora, un paciente que tenga todos los síntomas y que además tenga un azo elevado, bueno, es un elemento complementario para hacer el diagnóstico. Pero él por sí solo no es diagnóstico, porque ya dijimos que incluso en pacientes que se operan, a los 20 años el azo sigue elevado, porque él llegó a un tope y nunca bajó de ahí, sin que el paciente ya tenga amígdalas. Esto tiene que quedar bien claro, porque es muy común que incluso el paciente va al médico, sobre todo al pediatra, por cualquier otra cosa. En los complementarios que le indico, incluyo el azo, antistreptolicina O, está elevado, tienes amigdalitis, ve para el otorrino. Penicilina contigo. No es así. No, y a veces lo hacen al revés, doctor. Ven el azo elevado e inmediatamente lo medican. Exactamente, y no debe ser. Ese es otro mito que hoy debe caer. Porque, repito, incluso pacientes operados, a los 20 años de operado, lo operé a los 4 años, tiene 24, le hago el azo y el azo está alto. O sea, alto es por encima del nivel normal del laboratorio, no es que tiene que estar en valores estratosféricos. Alto. Ah, pero mira, no, pero yo estoy operado de las amígdalas. Bueno, entonces se le debió explicar que eso es normal. Eso es como una especie de memoria que ya crea el cuerpo y que, bueno, se queda ahí basal sin que necesariamente signifique que el paciente está ahora enfermo de amigdalitis. Repito, si hay síntomas, lo que expliqué, dolor, exudado, fiebre, y además el azo está elevado, bueno, es un elemento más que me ayuda al diagnóstico de esta amigdalitis. Pero él por sí solo
no es diagnóstico de nada. De amigdalitis. Él no es diagnóstico de nada. Que los padres deben de sacar eso de su rutina ahí, de pensar inmediatamente que ya el niño tiene amigdalitis y que hay que medicarlo. O sea, que eso hay que aclararse bien a los padres. Hay padres que han llegado a mi consulta, doctor, le he puesto 6 penicilina benzatínica durante 6 meses y el ASO no baja. ¿Qué hago? Bueno, entonces ahí uno le explica estas cosas porque no necesariamente guarda relación directa un ASO alto con que está enfermo en ese momento. Entonces, ¿por qué debemos operar las amígdalas? Estos pacientes que cumplen este criterio de infecciones recurrentes ya se convierten en algo que se llama amigdalitis crónica. O sea, ya las amígdalas sufren un daño que es irreversible y hasta que no se opere, el paciente se va a seguir enfermando. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de estas infecciones tan repetidas? Primero, es lo que significa estar enfermo en el momento, ¿no? La carga para los padres, la inquietud para los padres, el tema para el paciente. Porque una infección te da dolor, te da molestia, o sea, te limita durante los días que dura el cuadro infeccioso. Ok, que eso es quizás lo menos importante. Lo otro es las complicaciones que pueden derivar de estas infecciones a repetición. Hay una que es quizás la más temida, que ya la mencioné, que son las complicaciones a distancia de las amigdalitis a repetición, es decir, el daño de los riñones. El riñón se puede dañar, el paciente puede hacer un daño renal irreversible, necesitar diálisis por amigdalitis a repetición. Y esto se tiene que entender. O sea, un riñón se puede dañar por amigdalitis a repetición, a grado tal que haya que incluso llevar a un paciente a diálisis, si eso no se atiende a tiempo. Daño cardíaco. Un corazón se puede dañar por amigdalitis a repetición. Principalmente valvular. Entonces, usted no quiso operar su niño. Ay, porque es que sé yo, que esto, que aquello. Entonces, después va a tener que lidiar con un problema cardíaco crónico, quizás que se vuelva irreversible, que corte la esperanza de vida de su niño, la calidad de vida de su niño, para el cardiólogo todos los meses. ¿Por qué? Por no querer operar a su niño a tiempo de amígdalas, cuando el médico se lo recomendó. Tampoco es que vamos a operar a todo el mundo. Las articulaciones se pueden dañar. Incluso hay pacientes que ya llegan con dolores articulares frecuentes. ¿Por qué? Por no operar un niño a tiempo de las amígdalas. Los huesos, puede haber infecciones de los huesos por no operar a tiempo a un niño de las amígdalas. O sea, esto es lo que se persigue también cuando se opera al paciente. O sea, evitar complicaciones. Más allá de que se enferma, ya no te vas a enfermar más, por supuesto, pero más allá de esa parte de la infección como tal, es que no se complique a distancia. Otras complicaciones están ahí mismo, locales. El paciente puede hacer un absceso del cuello, que no es solamente en este caso solo de la amígdala o cerca de la amígdala, que es el absceso periamigdalino, sino un absceso del cuello como tal. Una bola de pus que puede extenderse y puede llegar incluso a los vasos sanguíneos, de ahí extenderse a los vasos sanguíneos del cerebro y causar incluso algo que se conoce como trombosis séptica de los senos cavernosos a nivel del cerebro, que son complicaciones mortales. O sea, un niño puede hacer una complicación fatal cerebral a raíz de una amigdalitis aguda. A donde quiero llegar es, y estoy diciendo quizás así un poco exagerado, que a esto se le tiene que prestar atención. O sea, el paciente que cumple criterios para amigdalectomía es porque realmente se va a beneficiar de esto, y las complicaciones que pueden surgir de no operarse superan por mucho el beneficio de la inmunidad que puede tener quedarse con las amígdalas. Es como, voy a hacer una comparación. ¿Otra llamada? Ok. No, una pausa. Una pausa. No. Sí. Vamos a una pausa y retornamos a este programa Médicos en la Radio en Palma 90.7. Médicos en la Radio. Estamos continuando el programa fuera del aire. Pero vamos, Giancarlo, los criterios ya tú lo mencionaste, de una amigdalectomía, las complicaciones al de no operarse, amigdalitis a repetición, y salir ya de ese tabú de los padres, ¿verdad? O del público que se cree que son médicos, diciendo que el sistema de defensa, ya tú explicaste todo eso y por qué hay otros elementos ahí hay alrededor. Tres mitos que hemos mencionado hasta ahora. Exactamente, sí. El mito de la defensa, que ya no están solas ahí. El mito del ASO, o sea, de que el ASO solo no es diagnóstico. Y en este caso, la importancia de operar a tiempo las amígdalas. Sí, Giancarlo, entonces, fuera del aire te decía que hay elementos, podríamos decir hasta... factores predisponentes. Factores predisponentes de una amigdalitis, que no lo mencionamos al inicio. Sí, claro.
No hicimos énfasis en eso porque desde un inicio quisimos enfocarnos en la amigdalitis específica producida por esta bacteria, por el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Pero evidentemente hay otras causas orales que pueden condicionar la infección de las amígdalas. Recuerden que la cavidad oral y la faringe está todo junto ahí. O sea, todo es un conglomerado. No es que una infección de algo son vecinitos ahí. Exactamente. Vecinitos. Entonces, la mala higiene oral, caries dentales múltiples, abscesos dentarios, pueden originar una amigdalitis. Lo que en este caso no sería esta amigdalitis que yo hablé, que es la producida por el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Casi siempre las infecciones dentarias producen dos cosas. O directamente un acceso periamigdalino sin que haya una amigdalitis previa por estreptococo, o pueden producir algo que se llama angina de Vincent, que es un tipo de amigdalitis necrotizante de la amígdala, que suele ser unilateral, y es relacionada directamente a la mala higiene oral. Por lo tanto, es importante el tema de la higiene oral. Puede producirse una amigdalitis o una faringoamigdalitis relacionado a infecciones de transmisión sexual, sobre todo también asociado a las prácticas del sexo oral. Exactamente. Sí. Doctor, tú sabes que en nuestra cultura también vienen los remedios de las abuelas, que son muy comunes, y me imagino que le habrán llegado casos, que le habrán dicho que fulano ensalma la amigdalitis. Y ciertas sustancias que hacen como gálgara o enjuague bucal para también corregir la amigdalitis, que no son nada saludables y van en deterioro del paciente, lo cual no voy a mencionar porque la gente en nuestro país es muy folclórica. Exacto. Pero imagino que le han llegado casos de esos que son de remedio de la abuela. Sí, ya complicado. Yo lo voy anotando. Para ir haciendo el librito de la abuela. Sí, tanto de cosas de oído como de gárgaras. Entonces, otra preocupación de los padres es lo relativo directamente al tema de la cirugía como tal. Es decir, cuáles son las complicaciones de la amigdalectomía, cuál es la recuperación, si la voz del niño cambia, o sea, una serie de preguntas que los padres hacen. Primero, toda cirugía tiene un riesgo. O sea, sacarse una uña tiene un riesgo. Pero un paciente que se va a llevar a cirugía primero debe agotar un preoperatorio. O sea, son una serie de estudios complementarios que se hacen, una evaluación con cardiología, si es niño pediátrico, si es adulto, un cardiólogo de adulto. Una valoración con neumología si fuera necesario en niños que tienen, o sea, pacientes que tienen antecedentes respiratorios de asma, enfermedad pulmonar. Y luego la valoración con el anestesiólogo. Todo esto se hace a fin de minimizar los riesgos y que el paciente pueda ir a un quirófano con los mayores criterios de seguridad posible. Es una cirugía que suele ser semiambulatoria, le digo yo. Hay médicos incluso que despachan al paciente el mismo día para su casa. En mi caso particular me gusta dejarlo 24 horas ingresado, pero no pasa de ahí, de un día de ingreso. Tiene una recuperación de aproximadamente 2 a 3 semanas. No es una recuperación que el paciente está encamado, sino que está en su casa guardando reposo, reposo físico, reposo sexual para los adultos que tengan ya vida en pareja activa, y tranquilidad en su casa, que es el tiempo que tarda en cicatrizar la zona luego de la cirugía, de 2 a 3 semanas. Por supuesto, el paciente se va para su casa con ciertos medicamentos para hacer que este postoperatorio sea lo más llevadero posible. ¿La voz del paciente cambia? No, en lo absoluto. A ver, en la cirugía se tienen que respetar los márgenes quirúrgicos. Una cirugía bien hecha, respetando la anatomía, no tiene por qué cambiar la voz del paciente. Las cuerdas vocales están muy lejos de las amígdalas, o sea, es una cirugía que no está ni cerca de las cuerdas vocales. Ahora, el timbre de la voz, que es lo que hace que su voz y la mía sea diferente, o sea, usted y yo podemos hablar con el mismo volumen, con el mismo tono o frecuencia, pero nuestras voces se siguen escuchando diferentes, es por el timbre. Eso lo da el movimiento de la lengua, los senos paranasales, el diámetro de la laringe, el diámetro de la boca, el propio tamaño de las amígdalas. Eso en algunos casos pudiera sufrir una ligera alteración, pero que casi siempre es imperceptible o no existe si se respetan los márgenes quirúrgicos a la hora de hacer el procedimiento. Edad para operar a un paciente. La edad ideal para esta cirugía es de 3 a 30 años. Es lo ideal. No significa que después de esa edad no se pueda operar o que incluso antes de los 3 años. El procedimiento, Giancarlo, para un niño o un adulto, ¿cuál es más difícil? Igual, ambos. Me gusta más operar niños
porque el niño se recupera mejor. El adulto es muy ñoño. Aunque el no niño hable, usted lo opera. aunque no hable. Usted lo opera y a las 3 horas el niño está como que nunca se operó. Está pidiendo comida, jugando. Usted lo ve y dice, no, ese niño no se operó. El adulto usted lo opera y a las 2 semanas te llama, doctor, me duele. Entonces... es más complicado. Sí, pero respecto al procedimiento como tal, es prácticamente igual. O sea, no... la dieta de estos niños cuando se operan de Dieta amigdalitis. líquida. Bueno, el primer día ellos solamente es líquido y frío. Ellos empiezan a comer 4 a 5 horas después de la cirugía. O sea, terminamos de operar a las 8, ya para las 3 de la tarde ellos pueden comer helados, gelatina, yogur, compota, cosas frías y líquidas el día 1 de operado. Día 2 y 3 es dieta blanda. Puré, una sopa, una avena, una maicena. A partir del día 4 en adelante empiezan a comer normal, excepto cosas duras y calientes. O sea, que ese es otro mito de que hay una semana sin comer. Eso es mentira. El mismo día usted empieza a comer, solo que cositas frías. Al día siguiente se incorpora los purecitos y al cuarto día usted come arroz, habichuela, carne, todo lo que usted quiera, exceptuando siempre cosas calientes y que estén duras. Entonces, decía el tema de la edad, eso es muy importante. A veces los padres dicen, no, que mi niño está muy chiquitito, tiene 4 años. No. De 3 a 30 es la edad ideal. Incluso casos muy severos lo hemos operado con 2 años y medio. O sea, amígdalas muy hipertróficas, que además se combinan con hipertrofia de adenoides. Estos niños que de noche no duermen, que no pueden tragar, que se levantan a medianoche buscando aire. A veces a los 2 años y medio hay que entrarlo, porque el niño, eso es otra cosa importante que no mencioné. Estas amigdalitis crónicas, que además se combinan con amígdalas grandes, que obstruyen la respiración, y si son niños, hipertrofia de adenoides, que crean lo que se llama apnea obstructiva de sueño, que es otro criterio para amigdalectomía, o sea, amígdalas hipertróficas que provoquen apnea obstructiva de sueño, por sí sola o combinada con las adenoides. Estos niños que respiran por la boca son niños que, uno, no van a ganar en peso y en talla de forma adecuada, porque es que el oxígeno es el combustible del cuerpo. O sea, respirar por la boca no es la vía adecuada, porque es un aire que está llegando al pulmón con mala calidad. Y entonces, si tenemos poco combustible, pues crecemos menos, ganamos menos en peso, el desarrollo intelectual es más lento. Usted ve un niño de 5 años chiquitico y otro de 3 más grande. Cuando investiga, este tiene amigdalitis a repetición, o sea, el chiquito ronca al dormir, y es por eso. ¿Y por qué mi niño con 5 años está tan chiquito y come mucho? Yo le doy comida, le doy sus vitaminas, porque no está respirando bien. Entonces, incluso son otras ventajas de esta cirugía cuando el paciente realmente lo requiere. Porque si bien la vida del niño no depende de esta cirugía, la calidad de vida y evitar complicaciones sí depende de esta cirugía. No, y eso es algo muy común que se ve en nuestra sociedad, que los papás siempre tienen un temor terrible a la cirugía y siempre dicen, no, ya el niño está muy pequeño. La persona piensa que después de los 20 años tampoco van a tener ninguna afección. Exacto. Y que no, eso se cura después que ya tú pasas la mayoría de edad. Porque eso es un mito que también tenemos, que ya eso desaparece. Y es como usted le mencionaba, la edad idónea para que un paciente se opere de los 3 años en adelante hasta los 30. Así es. No diciendo que no va a aparecerle tampoco a los 40, ni a los 35. Hay muchas causas, como se mencionaban anteriormente, que pueden reaparecer este cuadro. Y lo importante es que los papás sepan que mientras más oportuno se van a ahorrar las complicaciones que acarrean las amigdalitis. Porque a la vez, una vez que llega una de esas complicaciones, lo que se podía solucionar sencillamente en un día, va a acarrear una enfermedad de por vida y quizá afectando otras estructuras, y hasta la expectativa de vida de esa persona se va a reducir y va a cambiar. Que por eso es que es oportuno que los papás le presten mucha atención a esos cuadros que sus hijos hacen frecuentemente en el año, y que no se convenzan solamente de llevarse la conciencia mágica, que ya los niños no se operan, que ya eso es por ahorita, como usted mencionaba anteriormente, y que van a tener un sinnúmero de complicaciones. Y que sería bueno también que se les repita nuevamente para que sepan lo importante que oportunamente operar a su niño a una edad mucho más temprana, para ahorrarse complicaciones futuras. Sí, antes de repetirla, otro mito, doctor, muy frecuente, es que si una vez operado, las amígdalas vuelven a crecer. Sí, eso es algo muy común, de que eso vuelve y crece. O lo operé y se sigue enfermando. Déjeme aclarar esto. Primero, las amígdalas no vuelven a crecer. Durante la cirugía, que esta es una cirugía que es muy frecuente, pero y quizás hasta rápida en el tiempo quirúrgico, pero es una cirugía que tiene una ciencia y una técnica muy clara y que se debe cumplir. Si se dejan restos de las amígdalas durante la cirugía, esos restos sí se pueden volver a enfermar. O sea, se han visto casos
de que se opera al paciente y por cuestiones internas a la cirugía quedan restos. Claro, ningún cirujano quiere dejar restos, pero pueden quedar y esos restos sí se pueden enfermar. Pero esto, si el cirujano tiene la precaución adecuada, no debe suceder. Por lo tanto, no, las amígdalas no vuelven a crecer. Ahora bien, ¿puede el paciente hacer faringitis después de estar operado de las amígdalas? Sí, claro. Porque acuérdese que yo estoy operando las amígdalas palatinas, o las amígdalas palatinas y las adenoides. Yo no estoy operando todo el tejido linfático de la zona. Y ese tejido linfático se puede volver a enfermar. O sea, el paciente puede hacer una faringitis, que es una inflamación de la pared posterior de la garganta, con un poco de enrojecimiento, con un poco de dolor. Eso se le explica incluso al paciente, si es adulto, o a los padres, si es un niño, antes de llevarlo a quirófano. Incluso algunos pacientes, que son los menos, gracias a Dios, pueden hacer faringitis reactivas. Es decir, como ya quité las amígdalas palatinas, el tejido que me queda puede reaccionar, digamos, de una forma un poquito más exagerada y hacer faringitis con cierta frecuencia. Pero son faringitis que con un tratamiento adecuado deben resolver. Y lo más importante, ya no tenemos el riesgo de las complicaciones a distancia por la infección estreptocócica, porque esto más bien es simplemente una respuesta, digamos, un poco exagerada del tejido que quedó a falta de las amígdalas que ya quité. Entonces, reiteramos las complicaciones como pedía el doctor para que se entienda la importancia de una cirugía de amígdalas cuando el paciente cumple los criterios quirúrgicos. No es que hay que operar a todo el mundo porque sí. Primero, complicaciones locales que van desde abscesos alrededor de las amígdalas hasta abscesos del cuello. Abscesos del cuello que en algún momento incluso pueden comprometer la vía aérea y hasta derivar en una traqueostomía. Abscesos que pueden producir otro tipo de complicaciones intracraneales por el desplazamiento de estas bacterias por el torrente sanguíneo y linfático hacia los vasos endocraneales, sobre todo el sistema linfático, y tener complicaciones incluso mortales a nivel cerebral. Complicaciones a distancia, que son las más temidas, que va a hacer daño en el corazón, en los riñones, en las articulaciones y en los huesos. Y cuando digo daño me estoy refiriendo a que un riñón se puede dañar por completo por una infección, por una amigdalitis aguda estreptocócica, que incluso a veces no depende del tratamiento, doctor. A veces tratamos la amigdalitis perfectamente, pero ya hablamos el papel del ASO, del título o antiestreptolicinado en estos casos, e incluso tratando bien la amigdalitis, el paciente puede hacer la complicación postestreptocócica, porque se llama así, postestreptocócica. O sea, la complicación viene después que ya pasó la amigdalitis. Entonces, todo paciente que cumpla criterio quirúrgico en cuanto a frecuencia, 7 o más infecciones en un año, 5 o más infecciones en 2 años consecutivos, 3 o más infecciones en 3 años consecutivos, debe ser, previa valoración por supuesto, operado de las amígdalas palatinas. Sí, y es importante también, hay que recordarle a los padres que toda la afección que son del cuello hacia arriba fácilmente afectan el cerebro y pueden hacer hasta meningitis, que por eso a veces los padres se les gustan darle mucha larga. Cuando se le dice, mira, a tu niño hay que operarlo de la amígdala porque ha hecho mucha amigdalitis a repetición, pero se encuentra con una de la conciencia mágica y dice, no, mira, eso se corría, eso pasa desde que el niño cumpla 12 años y él desapareció eso. Porque también le tapulan edades. Así es. O sea, le tapulan edades aún sin tener el aval científico de los procesos. Como te dice, eso se opera de los 3 hasta los 30. O sea, que todavía usted cumple la mayoría de edad. Usted está en frecuencia y si se encuentra frente al germen, como usted mencionaba, que es un habitante normal y usted ya tiene una predisposición a hacer esos cuadros frecuentes, puede volver a pasar los procesos y evitar esas complicaciones. Como usted mencionaba, que se afectaba drásticamente el riñón. Y cuando se afecta el riñón, por ahí también viene la hipertensión arterial, que a eso nos referíamos, que va a tener enfermedades que van a ser crónicas, con algo que se pudo solucionar, como usted dice, que se pueden ir en 24 horas a su casa. Y siempre hay que tener pendiente el tratamiento preventivo. Tenemos pacientes en diálisis, doctor, adultos, que esos riñones se afectaron por esto mismo, infecciones a repetición de amígdalas que no fueron tratadas correctamente o que el paciente no se operó porque el familiar no quiso, cualquier razón que sea, y actualmente son adultos que están en régimen de diálisis renal por esto, o sea, porque a tiempo no se intervino y se evitó que hiciera esta complicación. Sí, y hay que explicarle que cuando un paciente cae en diálisis, porque se afectó el riñón, nada más existen 2 tratamientos, que es la hemodiálisis y el trasplante. Y en nuestro país, aún, aunque hemos dado grandes pasos de avance
con los trasplantes renales, pero no es tan asequible a la población. A veces hasta un mismo familiar que puede ser un donante padre o madre también es dificultoso, porque también el tratamiento de mantenimiento de ese trasplante también es costoso. Así es. Y con algo, como usted mencionaba, se podía solucionar fácilmente una de esas complicaciones. Recomendaciones para esos padres ahí. Bien, primero, espero que haya sido de provecho el tema de tumbar estos tabúes o mitos respecto al tema de la amigdalitis aguda crónica y la cirugía de amígdalas. Si su médico les recomienda la cirugía, es porque los beneficios superan los riesgos. Si bien cada órgano es importante, nadie se quiere operar la vesícula, pero si su vesícula tiene piedras, hay que operarla. No, y cuando la vesícula le duele, tú ves que la gente entiende que Exacto. eso es un dolor terrible y hay que operarlo. Pero algo interesante, no se opera cuando duele. Exacto. Hay que esperar que el dolor pase. Nadie se quiere quitar el apéndice, pero si su apéndice se inflama, hay que quitarla. Pasa igual con las amígdalas. Nadie quiere quitarse sus amígdalas, pero si se están enfermando con esta frecuencia y tenemos todas estas complicaciones que pueden pasar, se debe operar. Hay que perderle el miedo a esta cirugía. Recuerden que existe el preoperatorio, como expliqué. El paciente se lleva a quirófano con todos los criterios de seguridad. Es una cirugía que la recuperación realmente es buena, es favorable si se cumplen todas las indicaciones dadas por el médico, que eso se explica bien. Lo otro es no subestimar los episodios de amigdalitis. No, mi niño se enferma, pero de que se toma una citromicina se le quita. Sí, pero estamos diciendo que eso no va a impedir que haga las complicaciones a distancia. De hecho, las complicaciones se llaman post-estreptocócicas. Me está diciendo que vienen después de la infección, bien tratada o mal tratada. Porque hay niños y adultos que responden muy bien al tratamiento. Incluso el paciente ya se conoce. Me duele, me miro, me tomo una citromicina, se me quitó. O sea, no podemos subestimar esta enfermedad. Todos estos pacientes que cumplan estos criterios deben acudir al otorrino o al pediatra o a su médico de cabecera, y luego lo va a mandar al otorrino para ver si realmente cumplen con todas las condiciones necesarias para someterse a esta cirugía. ¿Se realizan esas cirugías aquí en Barahona de amigdalectomía? Sí, claro, por supuesto. Aquí en Barahona. Siempre una pregunta, porque a veces la gente de la región Enriquillo entiende que aquí todavía no hemos dado grande paso de avance. Sí. En mi caso particular, yo estoy en el sector público, en los hospitales Jaime Mota, pero allí solamente estamos operando adultos por un tema de anestesiología pediátrica. Pero en el sector privado, Centro Médico Regional Barahona, allí yo opero tanto adultos como niños. Y bueno, incluso en la otra clínica también se opera este tipo de situaciones. O sea que si Barahona cuenta con los especialistas capacitados, con los centros, con todos los equipos necesarios, tecnológicos, para este tipo de cirugía. O sea, la mayoría de las cirugías en la esfera de otorrino realmente se están haciendo acá. O sea que el procedimiento está asequible a toda la población, tanto en el nivel público como privado. Porque siempre es algo que la persona siempre tiene pendiente y que no, lo van a operar, hay que llevarlo para Santo Domingo, ya no hay que ir tan lejos. Hay que llevarlo siempre para la capital, ya no hay que ir. Incluso tenemos aquí ya en la provincia cardiólogos pediátricos. Que tampoco no hay que ir tan lejos a hacerle la evaluación. Que la evaluación también se hace acá. Porque eso era algo que también era muy tedioso, conseguir un cardiólogo pediatra. Exacto. Y es importante que ya saber que tenemos uno aquí en la provincia. Antes había que ir a Asua o a Baní, principalmente a Santo Domingo, y volver para atrás. Y quizás por eso la persona decía, no, yo mejor voy a hacer todo en la capital y lo opero allá. Exactamente. Y esa es una de las grandes ventajas, que si hay cardiólogo pediatra, es importante que ya la persona sepa que todo lo hace aquí tranquilamente, sin tener que salir de la región. Así es. Eso le va bien a las personas que son de Pedernales, Neiva y Jimaní, que sepan que no hay que salir de la región para tener un servicio de calidad y adecuado para el proceso para el cual están cursando uno de sus familiares. Que eso es importante. Y ver de qué forma también la comunicación le llega, aunque a través de esta vía también la persona se va a encontrar bien informada y van a replicar la información, que esto es de suma importancia. Otra recomendación, doctor, que usted lo mencionaba ahorita, es el tema de la automedicación y sobre todo con el tema de la penicilina. O sea, si bien la penicilina inyectada es muy buena cuando está bien indicada, no debe ser la moda y la única alternativa para esto. O sea, todo paciente que se enferme con frecuencia tiene que ir al otorrino para ser examinado y evaluado, no simplemente con el tema de la penicilina benzatínica. Y reitero,
no todo dolor de garganta es una amigdalitis, es una amigdalitis. Tenemos que saber ya diferenciar cuándo lo es y cuándo no. Sí, porque es muy común en casi en toda la región completa, que de que ven las amígdalas inflamadas, aunque no tengan placa, esa inyección va. O es tan grande, te toca. Le toca de forma preventiva. Y dice, no, mira, hay que ponérsela mensual durante 4 o 5 meses corridos, porque también esa es otra, que toman la persona una directriz que no será prescrito ningún médico, sino porque escucharon que a fulano hay que ponérsela todos los meses para que no haga el cuadro. Y es algo que se ve muy común en nuestra región. Así es. Así que usted nos recomienda que eso primero hay que verlo por el especialista antes de empezar a poner ese medicamento, porque es muy común y ni siquiera necesitan prescripción médica para la persona comprarlo, van a la farmacia directamente y lo adquieren. O la UNAD, estos medicamentos también están disponibles y bueno. Perfecto, si en los centros de atención primaria siempre están disponibles, que eso es una gran ventaja, siempre y cuando el paciente lo amerite bajo el criterio médico. Bajo una prescripción médica, exactamente. Porque en nuestro país cualquier persona va a la farmacia y compra lo que necesita. Y eso hay que avisarle a la persona que también crea resistencia a un tratamiento adecuado que se le vaya a colocar al paciente mucho más adelante. Así es. Entonces, la amigdalitis aguda, crónica y la cirugía, que esto es muy frecuente. Espero que realmente las personas hayan podido nutrirse del encuentro de hoy, perderle el miedo a la cirugía, entender la importancia de un examen competente a tiempo, no automedicarse, porque realmente esta es una enfermedad, este es el día a día del otorrino. De hecho, la amigdalectomía es quizás la cirugía insigne de mi especialidad junto con la traqueostomía. Y bueno, si tenemos a disposición los especialistas capacitados, los centros con los, con los equipos necesarios, bueno, pues tenemos que ponernos en función de esto y evitar las complicaciones derivadas de estas infecciones tan frecuentes que son las amigdalitis bacterianas. Perfecto. Bien. Médicos en la Radio llega a todos ustedes gracias a Nat Clinic, odontología especializada. Recuerda que Nat Clinic ofrece todos los servicios dentales, desde limpieza, bracket hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada.